Buenas noches, amados estudiantes, amados compañeros de curso. Mi nombre es María Luisa Almaraz Dorados, estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. Estudiante de la ciudad de Cochabamba, voy cursando el último semestre. Hoy vamos a hablar sobre el discípulo. El discípulo es algo importante, es algo primordial, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio esa misión a muchos de nosotros, el de ser sus discípulos, el de ser sus hijos, el de llevar la palabra de Dios, el de alimentar la palabra a muchos que necesitan de su presencia, el de alimentar de la palabra de Dios a muchos que andan con problemas, preocupaciones, angustias tal vez. Pero dice la palabra de Dios que también nosotros debemos acercarnos a Él y pedir también a nuestro Señor Jesús. Como dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y Él nos da la misión de que nosotros seamos sus discípulos, hablando de Él. Tenemos que pedirle a Él para que Él también nos dé sabiduría para poder impartir esa enseñanza también al pueblo que necesita, a los necesitados, a los hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Muchos pensamos que con solo decir nos conformamos, pero no es así. Nosotros en realidad tenemos que hablar de la palabra de Dios. Nosotros en realidad tenemos que comunicar lo que Dios nos dio a nosotros, lo que Dios nos ha entregado. Por gracia te diste, dice, y por gracia tenéis que dar. Nosotros tenemos que sí hablar de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Por eso dice Dios que nosotros debemos andar. Dijo él en la palabra de Dios, id por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Tenemos que llevar ese evangelio, ese alimento principal a todos los necesitados. Si nosotros amamos al prójimo, tenemos que dar también ese alimento, que es muy importante para cada uno de ellos. Ese alimento que sí nos va a fortalecer, nos va a levantar. Pero tenemos que hacerlo con el amor que Dios nos dio. Con ese amor a nuestro Señor Jesucristo no le importó pasar necesidades, pasar hambre, pasar frío. Pero por ese amor que Él nos dio a nosotros, también nosotros debemos hacer lo mismo como Él hizo. Parecernos a nuestro Señor Jesucristo en sus actos que Él hizo, en amar al prójimo. Es muy importante que nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos también nosotros hacer discípulos, o nosotros también ser su discípulo de nuestro Señor Jesucristo, llevando la palabra, llevando su alimento, llevando todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, nos enseñó. Por eso Dios dijo en su palabra que hay siervos, discípulos, maestros, evangelistas. Nos dio a cada uno de nosotros un rango muy especial. Nos dio a cada uno de nosotros algo muy especial para poder llevarlo, para poder practicarlo como hijos de Dios, como dice su palabra, nuestro Señor Jesucristo. Haced discípulos en todo el mundo. Id por el mundo y predicad el evangelio, dice nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos imitar lo que Él hizo, en llevar su palabra, en predicar su palabra, en hacer lo que Él nos dio. Esa comisión, esa misión de hacer y llevando su palabra. Así es cuando nuestro Señor Jesucristo también eligió a sus 12 discípulos.
sus 12 discípulos que andaban junto con él, que llevaban su palabra de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros debemos de ser uno de ellos en de llevar su palabra y alimentar de él a mucha gente. También nosotros debemos de asemejarnos o tratar de ser semejantes a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él siempre estuvo hablando en parábolas, él siempre estuvo dando ejemplos a cada uno de sus discípulos. Él los formó. A cada uno de sus discípulos él les dio una misión que pudieran ir y hablar. Nosotros ahora en este tiempo, de este siglo XXI, deberíamos de sentirnos muy gozosos, porque nuestro Señor Jesucristo nos entregó también a nosotros el de dar y hablar de su palabra de Él, el de ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No solo de boca, dice, sino con hechos. Con hechos debemos hacer todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquel tiempo. Es muy importante ser discípulo de Cristo Jesús, porque siendo discípulo de Cristo Jesús, somos, hasta me atrevo a decir, cambiados, renovados, transformados, nuevas criaturas en Él. Muchos de nosotros en algún momento dado quizá no quisimos conocer la palabra de Dios o no queríamos ser verdaderos hijos de Dios. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero Dios dice que te eligió ya desde el vientre de tu madre para que tú seas un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, para que tú seas un discípulo de Él, pero para que puedas hacer las cosas conforme a Él quiere, agradables delante de Él, ser hijos dignos delante de su presencia, ser hijos, ejemplo de los demás. Como discípulo, uno tiene que llevar siempre, en el lugar que esté, vaya donde vaya, siempre llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es tan importante, que con esa palabra se puede llegar a lo profundo del ser de una persona, o se puede mover montañas, como dice. La palabra de Dios es muy necesaria de saber, de alimentarnos de ella. Aún nosotros que somos sus discípulos, que somos siervos de Dios, debemos conocer la palabra de Dios. Debemos saberlo para que en el momento preciso, en el momento dado, tú puedas dar palabra apropiada a la persona que necesita o a ese ser que necesita de Cristo Jesús. Es necesario que nosotros también nos alimentemos, que nosotros también nos vayamos capacitando o nos vayamos preparando en su palabra para ser verdaderos hijos de Dios, para ser discípulos aprobados delante de Él, para ser hijos verdaderos de Jesucristo.